Muy bien, continuando con la resolución del presente examen, veamos lo siguiente. Dice, en relación a las ondas electromagnéticas se dan las siguientes proposiciones. La luz y las ondas de radio se propagan con la misma velocidad en el vacío. 2. El índice de refracción del agua es el mismo para todas las longitudes de la onda del espectro visible. 3. El ángulo de refracción de la luz es siempre menor que el ángulo de incidencia. Vamos a ver entonces cuáles vendrían a ser correctas, o sea, las proposiciones que son verdaderas. ¿Ya? Es muy importante obviamente repasar el concepto de ondas electromagnéticas porque en el examen de admisión suele concurrir con ese tema, ¿no? Entonces es bueno ponerse las pilas en esa parte. Veamos, mira, la primera proposición donde dice, nosotros podemos decir que en el vacío todas las ondas electromagnéticas se propagan con la misma rapidez. Su rapidez es 299.792.458 metros por segundo, lo cual se puede aproximar grotescamente a 3 por 10 a la octava metros por segundo. Bueno, si es así, entonces obviamente es correcto. Bueno, ahora veamos lo siguiente. Dice, el índice de refracción de una sustancia transparente depende de la longitud de onda de la radiación electromagnética. O sea, el índice de refracción efectivo que estamos observando se puede calcular, mira, y está en función de la longitud de onda. Esta es la longitud de onda. ¿Está bien? Beta vendría a ser la forma de cómo se propaga la onda, ¿no? Y sobre 2pi. Pero bueno, entonces ya tenemos que para poder calcular, obviamente, este índice necesitamos, obviamente, la longitud de onda, ¿no? Tal y como lo puede decir ahí. Es muy importante conocer esa parte. Porque en el problema nos decía de que el índice de refracción del agua es el mismo en cualquiera de las longitudes del espectro visible. Y eso es falso, porque cuando se trata de una sustancia transparente, vamos a ver que el índice de refracción depende de la longitud de onda de cada uno de los espectros visibles. Claro, por eso que la proposición es super absolutamente falsaza. Claro que sí. Y en la tercera nos dice, bueno, acá decía que el ángulo de refracción de la luz siempre es menor que el ángulo de incidencia. Veamos entonces. Mira, a ver, la relación de los ángulos de incidencia y de refracción son, o depende de los medios donde se propaga la luz. Entonces vamos a ver nosotros que esto va a depender, por si acaso, de los medios donde se propague la luz. O sea, ¿cómo es eso, profesor? Claro, si el medio de uno de ellos es mayor que el otro medio, por ejemplo, ¿no? O si es menor, por ejemplo. Entonces, eso va a depender mucho de ello. Entonces, por ejemplo, si yo hago incidir sobre esta superficie a la cual va a penetrar el haz de luz, decimos, no, profesor, esto de acá sería un ángulo de incidencia 1 y este es el ángulo de incidencia 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir, profesor? Que el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de refracción. ¿No? Porque eso es lo que nos dice. El ángulo de refracción siempre es menor que el ángulo de incidencia. O sea, este ángulo siempre va a ser menor que este. No necesariamente, porque hay algunos otros casos. Como en este caso, si yo trazo el haz de luz formando un pequeño ángulo al cual le voy a llamar θ1, entonces este de acá se va a abrir más y va a generarte otro ángulo que sería θ2. Y en este segundo caso damos cuenta que el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que no se puede cumplir necesariamente ambos casos a la vez. La proposición sería falsa también. Muy bien, entonces ya nos dimos cuenta del valor de verdad y falsedad de cada una de ellas. Obviamente la primera proposición es la única que sería correcta. La clave entonces sería la A de animal. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas.